mayor transparencia, eficacia y ser seguro. Estamos en el estudio para conversar de este y de otros temas también con el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. ¿Cómo está? Buen día, ministro. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo recibimos cordialmente, ministro. ¿Usted es cauquenino o linarense? ¿Qué se considera usted? Las dos cosas. Las dos cosas. Cauquenino de nacimiento, por gentileza de la ilustre municipalidad soy hijo ilustre de Cauquenes, y linarense porque a los 5 años llegué a Linares, allí estudié hasta venirme a la universidad. Ahora, ustedes en la Corte Suprema están entrando a la era del futuro que ya está aquí hace rato. Sí. ¿No? ¿Qué va a significar este cambio que se produce en el sistema cuando dejen el papel de lado y pasemos a los bits? Yo pienso que va a significar mayor seguridad, mayor transparencia y eventualmente mayor rapidez. Por lo menos mayor rapidez en el desenvolvimiento. En los plazos no, porque esos plazos están establecidos en la ley. Pero pienso que esas garantías vamos a tener. ¿No nos vamos a saltar a los abogados por esto, ministro? No, los abogados son indispensables porque en definitiva, como es un mundo de expertos, necesitamos a alguien que apoye a los ciudadanos que concurren a los tribunales. Cuando usted habla de mayor seguridad, ¿seguridad en qué sentido? Seguridad en el sentido de que no vamos a tener ya la posibilidad de la pérdida, aunque me van a contraargumentar de inmediato que los sistemas electrónicos estos de pronto pueden sufrir muchos... Pueden ser hackeados. Pueden hackearse, ¿no es cierto? Pueden suspenderse, pueden tener algún tipo de problema. Se pueden caer. Claro, pero en general yo pienso que hay más seguridad que respecto de los expedientes escritos. Yo quise mucho los expedientes escritos porque soy de ese tiempo, pero se extraviaban, había problemas, alguien le sacaba hojas de repente, etcétera. En ese sentido, mayor seguridad, pero además mayor seguridad para, que es un poco equivalente a transparencia en este caso para las personas, porque ellas mismas van a poder ingresar al sistema, van a poder saber qué pasa con sus causas, van a poder informarse, ayudarle a su abogado, etcétera. Ahora muchos están en las tinieblas, solamente lo que les puede informar su abogado. Ahora, ustedes me imagino que habrán mirado para el lado, digamos, cómo ha funcionado el sistema procesal penal que entró a funcionar, digamos, de lleno con el sistema de digitalización de la información. Por supuesto, eso es un poco el punto de partida de todas las reformas en Chile, y esto ahora viene a hacer realidad eso en un ámbito muy distinto, porque la principal aplicación de esto es en el sector civil, y ese sector civil se maneja todavía con sistema escrito, no con sistema oral. Entonces, todo este funcionamiento electrónico en la práctica es más compatible con un sistema oral, pero nosotros ahora vamos a hacer esta cosa un poco rara de trabajar un sistema escrito con computación, con un sistema electrónico. ¿Partieron en todo el país a la vez, ministro Cisternas? No, partimos en todas las regiones menos Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. Menciono San Miguel porque para nosotros es una corte diferente, distinta, ¿no es cierto? Claro. Esas 4 cortes están excluidas porque son las cortes mayores, de mayor densidad y mayor requerimiento de trabajo, y siguiendo la buena experiencia de la reforma procesal penal que fue paulatina, a diferencia de la reforma en familia que fue de una vez y también produjo de una vez varios problemas. Esto partió el sábado, por lo tanto no hay ninguna evaluación posible todavía, ¿o sí tienen? Tenemos 31 ingresos, 2 demandas y el resto escritos de tramitación. Ahora, ministro Lamberto Cisternas, ¿no llega el momento de hacer una revisión de la justicia civil en un código que muchos consideran que está anticuado, que es necesario que se reforme? Y en el caso de la justicia penal, que ha tenido modernizaciones, pero que requeriría también algunos ajustes, ¿qué piensa usted? Bueno, yo pienso que toda la legislación permanentemente debe ser evaluada y debe ser ajustada a las necesidades de los tiempos, o sea, eso como un predicado fundamental. Respecto del Código de Procedimiento Civil, hace años que estamos con intenciones de reformarlo y eso en definitiva no ha prosperado. ¿Qué pasa que no se apure el tranco frente a una necesidad que es muy importante? Probablemente los entendidos no logran ponerse de acuerdo y los problemas políticos en general son de mayor peso que esto. Entonces no ha habido una decisión. Además ha sucedido que gobiernos diferentes han tenido planteamientos diferentes, lo cual ha significado que el Parlamento comience a estudiar y reestudiar los proyectos sin que hasta este momento hayamos llegado a término.
Ahora, esto no es infrecuente, recordemos que el Código Civil demoró muchos años, tuvo varias comisiones hasta que se designó a don Andrés Bello. Don Andrés Bello logró salir adelante con esto. ¿Y lo penal? En lo penal, yo creo que el sistema ha funcionado bastante bien. Entonces ahí yo veo algunos ajustes menores. Y no me refiero a estos ajustes relativos a lo que es la agenda corta u otras parecidas, sino que probablemente algunos ajustes de gestión del sistema procesal penal. Hay una frase que hemos escuchado muchas veces, que el que se roba una gallina lo meten en la cárcel y el que roba un banco no le sale ni por curado. No sé si lo ha escuchado usted alguna vez. Bueno, es que eso en realidad no se refiere estrictamente a la justicia penal, sino que se refiere al Código Penal, al Código Sustantivo que establece las sanciones. Y eso también está en deuda hace bastante tiempo. Se ha pensado mucho en que es necesario hacer de nuevo un ajuste de todas las penas para colocar una tabla en que se puedan comparar unos con otros. Y ahí el problema es el bien jurídico protegido. En un caso es la propiedad, en otro caso es la vida, en otro caso es la seguridad, etcétera. Entonces, en esos casos hay que hacer una evaluación de acuerdo a los parámetros que la sociedad maneja en un momento determinado. Ministro, y a propósito de la relación que tienen penas para uno y otro delito, la Fiscalía ha reconocido a través del fiscal regional Oriente que no se pueden generar expectativas de que todos los casos de platas negras en la política van a terminar en la cárcel cuando eso no es así. ¿Qué le pasa a usted con eso? Me pasa que coincido con lo que él dice. Yo creo que en general no se pueden generar expectativas de que la gente termine en la cárcel, no solo respecto de eso, sino que respecto de nada. Porque nuestro sistema establece una pena básica y luego entran a jugar las atenuantes y las agravantes. Y eso puede conducir a que se aumente la pena básica o se disminuya. Y en uno u otro caso es posible que haya pena efectiva de cárcel o no. Lo primero es que alguien con potestad declarativa como es el juez diga, y si esto se reafirme en los niveles superiores, que alguien es culpable de haber cometido un delito. Eso ya es la sanción moral de la sociedad. Y enseguida está el tema de los cumplimientos. Si alguien es primerizo, perfectamente podemos aceptar que no cumpla en la cárcel, sino cumpla con un sistema alternativo. ¿Y tienen sentido las sanciones morales, ministro? Se lo pregunto porque después de que Jovino Novoa, el ex senador, ex presidente de la UDI, fue declarado culpable, él ha salido a decir, no, yo no me siento culpable de nada. Yo lo he hecho todo bien, correctamente. ¿Qué sanción moral hay ahí? Bueno, la sanción moral consiste en que toda la sociedad escuchó que se dijo algo y luego la persona podrá contraargumentar lo que estime conveniente, y eso lo tenemos incluso aunque la gente pase por la cárcel. La gente puede pasar por la cárcel y eso lo tenemos a propósito incluso... Pero ahí hay una sanción real, pues, ministro. No, por cierto que sí, pero estamos refiriéndonos a la actitud de la persona. La persona que recibió, ¿no es cierto?, su sanción y que tuvo que cumplirlo efectivamente, puede mantenerse hasta el último con la idea de que él es inocente y efectivamente sentirlo así. Con la experiencia que tiene usted, ministro Lamberto Cisterna, y todos los ministros de la Corte Suprema, digamos, que han pasado por una carrera muy intensa en la judicatura, ¿usted considera, por ejemplo, que los delitos de defraudación al fisco o defraudación a la ciudadanía mediante la creación de sociedades que muchas veces se transforman en una estafa, como hemos visto, deberían tener pena de cárcel o no? Yo pienso que debemos establecer una pena, y esa pena será de cárcel o no, según el juego de las atenuantes y de las agravantes. O sea, no pienso que podamos decir que siempre tiene que haber pena de cárcel. Ya, o sea, ¿usted piensa que hay atenuantes que pueden reducir la posibilidad de ir a la cárcel? Exactamente. Ya, ¿y los agravantes cuáles serían, a su juicio? Bueno, la reincidencia, el actuar, ¿no es cierto?, aprovechándose de determinadas circunstancias, etcétera. Ya. Es distinto a una persona que tiene todo el control de una empresa, de una institución, ¿no es cierto?, y se aprovecha de eso para producir determinados efectos. Y respecto de la investigación de los delitos, ministro, ¿usted coincide desde la Corte Suprema con el Ministerio Público, con el fiscal nacional, que ha cuestionado que los proyectos de ley que se están discutiendo no les den todas las facultades para investigar, para presentar ellos las querellas, por ejemplo? ¿Podría ser más específica? Es lo que dijo el
fiscal nacional hace algunos días respecto de la discusión sobre los delitos de colusión. Ya, en ese caso específico yo ya he expresado opinión y la mantengo, pero es mi opinión personal, no es la opinión de la Corte Suprema. ¿Por qué no han discutido el tema todavía, no se ha ministro planteado, Cisterna? Es que lo que sucede es que la Corte Suprema opina de estas cosas cuando es consultada, ¿no es cierto?, por el Congreso en la tramitación de un proyecto de ley, y particularmente cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con la organización del sistema y con las facultades de los jueces. Una última cosa sobre este tema. ¿Los jueces le escuchan más al Ministerio Público que a las defensas, como plantearon los abogados del senador desaforado Orpiz? No, se escucha a unos y a otros. Depende en cada caso cuál es la fuerza de los argumentos y la consistencia de las pruebas como para decidir. Ministro Lamberto Cisterna, usted fue abogado laboralista, tuvo en la Dirección del Trabajo ahí una tarea bien importante, por eso que creo que a usted le corresponde también una respuesta frente a esta situación que estamos viviendo. La Asociación de Magistrados, por ejemplo, proyectan un aumento de juicios por la reforma laboral. ¿Usted comparte esa preocupación, no? Yo pienso que sí, yo pienso que puede haber un aumento de juicios porque en la medida en que las normas no son absolutamente claras, se generan más juicios. Y en la situación que se dice que se va a avecinar o a venir luego, ¿no es cierto?, pudiera darse esta coyuntura de mayores juicios. ¿Porque los grupos negociadores van a quedar desregulados, dice usted? Claro. Que es lo que se plantea. Exacto, pero solo en el sentido de que van a quedar desregulados y los efectos que eso puede producir. Pero eso naturalmente las partes pueden superarlo a través de un acuerdo completo entre ellas, porque la autonomía de la voluntad no se ha terminado. Entonces los sindicatos pueden presentar, ¿no es cierto?, sus peticiones y someterse a un sistema regulado tal como hoy existe, y los grupos negociadores no tendrían la regulación que hoy sí tienen. Pero nada impediría, pienso yo, que ellos pudiesen ponerse de acuerdo con su empleador y llegar a un contrato, en este caso un convenio colectivo, y fijar ellos mismos los marcos, ¿no es cierto?, de referencia para regirse. Entonces, pienso que no por eso vamos a tener mayores juicios, aunque podríamos tenerlos, porque alguien podría objetar la validez de esos convenios colectivos. Pudiéramos tenerlos a lo mejor en otros casos en que se pudiera discutir los efectos mismos de esos convenios. ¿Y hay espacio en los tribunales laborales para responder a una mayor demanda de este tipo, ministro Cisterna? Sí, sí. O sea, no es que estemos holgados, ¿no es cierto? Pero en definitiva, como nosotros no salimos a buscar nuestro trabajo, sino que el trabajo nos llega, tenemos que hacerle frente a todas las circunstancias. Y ahí vamos a ir viendo si efectivamente necesitamos mayores recursos, ¿no es cierto?, humanos o de otro tipo para poder hacerle frente. Ahora, frente a una nueva legislación en el campo de la ley laboral que se pretende establecer en nuestro país, ¿hasta qué punto es funcional, es compatible o incompatible la relación que existe entre la Dirección del Trabajo y de la manera como opera frente a los conflictos y la judicatura? Y que son dos líneas distintas, ¿no es cierto? La línea de la Dirección del Trabajo es una línea de carácter administrativo y de apoyo que opera en lo técnico inmediato. Y eso facilita mucho la solución de los problemas. En el ámbito laboral yo diría que a lo menos el 50%, si no más, de los problemas son solucionados por la actividad de los inspectores del trabajo y de la Dirección del Trabajo, sea por la actividad en terreno o sea por los dictámenes que emite el director del trabajo. Y el resto queda para la judicatura. Bien, queremos agradecerle al ministro Lamberto Cisterna que haya venido aquí al barrio Yungay, un cauquenino linarense, por esta conversación que imagino que ilustrará mucho a la gente acerca de la situación que estamos viviendo en los temas que hemos conversado, ministro. Muchas gracias a ustedes por su gentileza. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente. Gracias, ministro. Buenos días.